Siente el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres con el viento. Nada espera ni un momento. Los vapores de la aduana. Arriba, gente. La basura ciudadana. Los pedazos de una noche. Los amores. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy o comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arazul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentadores, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arazul.com o arazul@arazul.com. La noche del búho. Amigas y amigos de la Noche del Búho, ¿cómo están? Una vez más desde el Museo Támaro, conjuntamente para 970 Universal, con la Noche del Búho. Estamos aquí en el Museo Támaro, arriba de Casa Támaro, que desde 1888 diseña y fabrica medallas, insignias, premiaciones, trofeos y plaqueta. En la calle Juncal 1429 y el museo en la calle Juncal 1425, arriba. Teléfono 2915-9915 o el WhatsApp 099-259-511. Estamos con la vez de los poetas. Bienvenido, Fernando Villalba. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia, un saludo a Beatriz, que la tenemos ahí encaramada. Exacto. En los controles, apretando botones de todo tipo. No hay pecera acá, pero es casi la pecera. Sí, pero ya la tendremos que tener de este lado. Sí. Pero precisamos ahí... Inteligencia artificial. Ahí está. Justamente de eso un poco, tangencialmente, vamos a tratar hoy. Un poquito. Bien. El uso de la inteligencia artificial para la literatura. Ajá. Hay gente que está editando libros enteros y eso será humano, no será humano, porque es creado por humanos. El software. El software, claro. Pero después lo otro de apropiarse. Parece que es cierto que están destruyendo libros enteros, pasándolo a formato digital, y los destruyen y los queman. O sea, Fahrenheit 451 sí, de Ray Bradbury se hizo realidad, como tantas otras cosas. También hay un cuento de Bradbury de aquella época, donde se entraba y se hablaba con personas que no existían, personas artificiales. Las paredes de la casa eran todo pantalla. Uh-huh. Ahora nos parece bastante natural, pero estamos hablando de los años 60. Exacto.
y las paredes de las casas eran todo pantalla y se dialogaba con personas que eran virtuales. Virtuales, sí, sí. ¿Y cuál es el objetivo de quemar los libros? Creo que es una cuestión de derechos de autor, Ujú. o sea, que apropiarse de esos textos, porque la mayoría son libros raros, Sí, libros de los cuales hay pocos ejemplares, y se quedan con ellos y se apropian de todo. Muy orwelliano también. sí, sí, sí. O sea que no fue solo Julio Verne No, no. el quien anticipó el futuro con precisión. Son tiempos difíciles. Son tiempos, sí. El cambio va muy rápido y muchas profesiones están quedando, porque fíjese que recién empieza la inteligencia artificial y parece que hay textos bastante convincentes. Convincentes, no digo. Entonces, bueno, nosotros que tenemos por pasión la escritura, nos vemos amenazados. Sí, sí, sí. Sin duda, estamos bajo amenaza del gran pulpo que está a la vista, encima no está oculto, muestra la cara, Muestra la cara, sí. sin problema ninguno, porque es muy poderoso, claro. Aquí hay un movimiento de los pequeños, en términos de facturación, libreros, pero muchos de ellos son personas con una preparación, una sabiduría y una capacidad para recomendar textos muy grande. Yo diría que la mayoría, la profesión de librero. Y hay todo un movimiento porque ¿qué pasa? Las grandes superficies, que como le llaman, los aplicativos transnacionales, tienen capacidad de bajar los precios de los libros muy grande. Claro. Porque claro. aparte acompañan otros productos con el libro, no les importa hasta quizás ganarle prácticamente nada. Pero el librero vive de ese margen. Y el comprador, claro, quiere comprar lo más barato posible. Entonces, si va y por los tiempos de José Mujica está en la librería a 780 pesos y lo ve en un aplicativo a 650, lo compra a 650. Claro, sí, sí. Por más que el librero quizá le dé lineamientos, le comente, no solo para comprar este libro, para comprar otros. En fin, está cambiando en ese aspecto, yo diría que para mal, sacando profesiones que son fundamentales Sí. para la cultura, para el desarrollo. Antes existían también, creo que siguen existiendo algunas librerías técnicas. Sí, sí, exacto. Entonces entrabas y O mecánica o electrónica. eso, le preguntabas de una cosa y el vendedor sabía de qué te estaba hablando. Sí, sí. Y más o menos te llevaba. Recién nos pasó una cosa graciosa. Recién fuimos a comprar un cable que precisábamos para acá y le pregunto al vendedor, ¿tenés un cable como este con el mismo código USB? Y me dice, sí, está. Y se quedó así. Bueno, ¿podrías vendérmelo, por favor? Claro. Respondió como una máquina. Sí, sí, claro. A la pregunta. Atención, no es tan... No, es un chico muy jovencito. Respondió como respondería una máquina. Claro. No sería No un tuvo robot. la No cintura sería un como robot. decir, sí, mirá, tomá, tengo este precio, tengo este Claro. otro. No, No, no. no. Estaba Sí, robotizado. sí. Se quedó ahí. Claro. Alerta, alerta. Y bueno, ¿por qué hablaba que hay cosas a las cuales también tenemos que utilizar nuestras habilidades humanas para escaparles? Sí. A veces más vale no hablar para preguntar cosas que no tienen sentido, ¿no? Capaz que está en esa línea. Capaz, sí. Mi padre una vez fue a comprar una ferretería de remedios para cucarachas y le dice, sí, acá tenemos, ¿lo va a llevar? No, y se voy a traer las cucarachas que lo coman acá.
Está muy bueno. Dice que el otro día escuché que las cucarachas uno le saca la cabeza Y viven un tiempo más. y viven un buen tiempo. Sí. No, parece que hay descendientes de cucarachas entre nuestros congéneres, porque Puede hay ser. muchos que viven Sin cabeza, sí. ninguna. Fíjese, como decía, bueno, no me acuerdo de quién es esa frase, pero creo que es una frase muy repetida. Fíjense los gobiernos que votan, Sí. o sea, Claro. sí habrá. Sin cabeza. Bueno, vamos a dejarnos de ironizar y a ir hacia la belleza, hacia la cual creo que la inteligencia artificial le costará llegar un tiempo, Esperemos. y es de encontrarle la música, porque la música en la poesía, por ejemplo, acá en Vaivén, la ley de Girasol, ya que estamos para la autorreferencia, es muy clara normalmente. O en el programa pasado en Radio Universal que estuvimos haciendo las rimas de Becker, nada Sí, menos. exactamente. Muy musical, rimado, lindo Con de Don escuchar. Wilmar. Con Wilmar, Fernández Lema, en fin. Pero encontrarle la música a la prosa ya es otro cantar. Es otro Sí, cantar. sí. Yo creo que saldría un mito de varias centrales de esas de computación que intentan saberlo todo y aprender. Saldría bastante un mito si intentan encontrarle la música a la prosa. Y eso es lo que vamos a hacer que estamos haciendo con Leonel, Con Leonel. porque ahí hay que mezclar dos cosas que parecen no muy misibles. Vamos a ver qué nos sale. Y hoy tenemos sobre el libro de Por los tiempos de José Por los Mujica. tiempos de Mujica, con muchas frases y pensamientos de Mujica. Tenemos dos grupos lo tenemos agrupado en Ajá. la prosa del propio relato. Ajá. Ahí hay tres ambientes. Bien. Ambientes totalmente distintos, pero lo hicimos en degradé. Bien. Empiezan algo en tonos mayores, después se pone más o menos la cosa, se empieza a agitar y luego la cosa se pone difícil, ya más amenazante la música, cuando el relato también se vuelve de esa manera. Y después también dividimos las frases que sirven de hilo conductor para el libro en dos. En dos. Las más, digamos, graciosas, algunas irónicas, digamos, las más filosóficas, amorosas, y luego las más duras, con otro tipo de música. Perfecto, muy bien. Así que vamos entonces. Y vamos entonces Bárbaro. allá. Y recordando que el próximo jueves 30 Jueves 30. estaremos en Amazonas Libro, en Maldonado y Gaboto, con nuestro show diverso. Estaremos con Leonel con el piano, estará Evelyn López y su voz bluesera, y como regalo extra, ya que a José Mujica le gustaba tanto la ópera. ¿Usted se acuerda que hacía viajes? Sí. Para escuchar ópera. Sí, exacto. Nos trajimos como, para no ser menos, dos cantantes de ópera de elenco estable de Alemania. Opa. Los vamos a tener presentes el jueves 30 a las 18 horas en Amazonas Libro. Esperemos que ahí sí se digne de ir nuestro pintor Jorge Aramendía Paisé. Que en un ratito lo vamos a tener aquí. Bueno, ahí está. Ya que nos falló acá en puro verso. En puro verso. Vamos a ver. Le damos esa chance. Porque puro verso empezó que era mentira. Puro verso. Es cierto. Pero es lindo también que te metan puro verso, ¿no? A mí me piace la ficción. Bueno, vamos allá. Vamos a una pausa y vamos enseguida al piano con Bettinelli y Villalba. Adelante. La noche del búho.
Fueron tiempos de escasez, los de mis años libres. Tiempos de a pie, saludos de vecinos, puertas sin tranca. Compras de a medio kilo en el almacén, envueltas en papel de estraza. El fútbol se jugaba en la calle por más que los adoquines dejaron los tobillos doliendo. Y de vez en cuando, paren que viene un auto. Poco a poco, el Uruguay iba evaporando la ilusión de ser algo así como una Suiza en el continente equivocado. También palidecía la esperanza de volver a ser campeones. Maracaná pronto cumpliría los 15 años. Las grandes construcciones, ser primeros en conquistas sociales, próceres y gobernantes honorables, serán para nosotros poco más que sombras de estatuas, nombres de avenidas, lecciones memorizadas para la escuela. Todo parecía perteneciente a un pasado venerable, pero de improbable repetición. En mi familia se trataban temas no santos. No andes diciendo por ahí, hay que tener mucho cuidado. Y era cierto. De la cuadra solo en mi casa y en otra casi de al lado, había simpatías por algo llamado la izquierda. Más de una vez, cuando las peleas en el fútbol callejero se acaloraban, otros niños me llamaban comunista. Estaba claro, aunque mi padre perteneciera al gremio de bancarios y mamá fuera a reuniones en un comité, no era bueno andarlo comentando. Lo que también estaba claro era que algo grande, una trama inexplicable se gestaba. Y que ese hervor escondido en calles y personas terminaría por estallar. El no saber exactamente qué ni cómo sería provocaba ni el efecto del monstruo escondido en las películas, un aumento del miedo, de la ansiedad. Más tarde apareció el Frente Amplio. Quisimos comprar una bandera, pero era muy cara, como casi todo para nosotros. Mi hermana armó una banderita con nylon rojo, azul y blanco. La pegamos con cinta adhesiva. Quedó bien. Fuimos en familia al primer acto en Agraciada, una avenida que tiene la furia de garrotes y lanzazos de la estatua del entrevero en un extremo y el orden quizás civilizado del Palacio Legislativo en el otro. Yo observaba mirando hacia ambos lados. El entrevero está más alto. Habló el general Libre Sereño. Mamá me explicó con entusiasmo. Por fin el pueblo tendrá acceso a lo que hasta ahora solo tienen los burgueses. Coches, balnearios, libros, aviones. La invención del jet va a ser posible viajar lejos y barato. Me dejó pensando. Todo estaría disponible para todos o para nadie, se escuchaba gritar. Se cantaban eslóganes que repetíamos hasta durmiendo. Recuerdo mi asombro cuando una mañana salí de casa a hacer los mandados y encontré aquella primavera repentina en los troncos de la cuadra. Todos los árboles de Montevideo fueron pintados de rojo, azul y blanco. Con el frente se llegará al gobierno por la vía electoral, escuchaba decir. De repente las calles se complicaron. Huelgas de buses, de enseñanza, de bancos, muertos de uno y otro lado, estudiantes ejecutados, también policías, embajadores, grupos parapoliciales, organizaciones más o menos secretas, con siglas tan diversas que yo llegaba a confundir quién era de un lado y quién del otro. Lo que no llegaba a comprender era cómo había tanta disputa dentro de la izquierda. Los diarios pasaron a gritar titulares cargados de secuestros, robos de bancos, cárceles del pueblo.
detenidos sin garantías individuales. Mamá, ¿qué es la tortura? Y aunque suavizada, la explicación resultaba espeluznante. Empecé a temer pasar frente a las comisarías. Pedían documentos sin razón aparente. Hubo mucha gente evaporada hacia la clandestinidad, represión, encapuchados, medidas prontas de seguridad. Todos los días entraban palabras nuevas de difícil digestión para mis diccionarios todavía poblados de mundos ideales, personajes heroicos, fantasías de niño. Hablábamos de la revolución con el Che y decía: a ustedes no se les ocurriría hacer la revolución en verano con las playas que tienen. ¿Qué poema más lindo que una mujer desnuda? Cuando dialogo, voy dispuesto a convencer, pero a su vez me expongo a que me convenzan. Podemos discutir, discrepar, pero en el fondo tiene que haber un nosotros. No somos iguales hombres y mujeres, por suerte. Tenemos una dependencia de la feminidad. En los hombres veo que permanentemente existe la necesidad de una madre. El amor a la edad de la juventud es una cosa, sin embargo a mi edad el amor es una dulce costumbre, es la forma de evadir la soledad. En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. El odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad ante las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio destruye. La noche del búho. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con la noche del búho. Estás en el Museo Támaro, conjuntamente para 970 Universal con la noche del búho. Y ya estamos en línea con el doctor Jaime Rosquier. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted cómo anda? Perfecto, muy bien. Sobreviviendo al invierno. Bueno, en la ley de la vida. Exactamente. Sobre la vida voy a hablar hoy. Sobre la vida vamos a hablar hoy, perfecto. ¿Cuáles son los temas que teníamos para hoy? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a mi señora, la psicóloga Sandra Crismariú, psicóloga psicoanalista psicosomática, por brindarme el material para el día de hoy. Ajá. Y a la Oficina Sanitaria Panamericana de OPS 11 en Uruguay, de Avenida Brasil y Coronel Alegre, por capacitarme en salud y educación en ETS, VIH, SIDA, que forma parte del tema de hoy. Ahí está. Vamos a aclarar, doctor, a la audiencia, ETS es una sigla que quiere decir enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. Bien. Para comenzar, voy a dar dos reflexiones de vida. Una que son de internet. A ver. La primera dice así: a veces la vida no se trata de correr, sino de aprender a caminar con propósito. Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a quien estás destinado a ser. No temas a los cambios, ni a las pausas. Incluso el silencio tiene algo que enseñarte. Confía en el proceso, sigue sembrando con fe, y la vida te sorprenderá con frutos en el momento justo. Vivir no es tenerlo todo, sino valorar lo que ya tienes con un corazón agradecido. Y la segunda reflexión tiene 4 aspectos. Dice así: que nunca te falte el camino que te lleva. 2, la fuerza que te levanta, el amor que te humaniza.
y la razón que te equilibra. Ajá. Bueno, entonces voy a empezar con el tema de hoy, Muy bien. que se llama mitos y falacias sexuales existentes en agentes educadores en la escuela y en la familia. Bien. Que es un tema que fue desarrollado por un educador sexual español que figura en el libro de Donini, que es Antonio Daniel García Rojas, licenciado en psicopedagogía y máster en sexualidad humana y educación sexual, terapeuta sexual, género y especialista universitario en educación para la salud de Andalucía, España. Bien. Vamos a ver ese texto. Voy a decir primero qué es un mito y una falacia. Un mito es una creencia o relato tradicional. Son fenómenos que se asumen como verdaderos, pero que carecen de fundamento real y que se transmiten de generación en generación. O sea que no son reales. Claro, claro. Una falacia es un error en la lógica del razonamiento. O sea que al momento parece válido, pero en realidad es incorrecto porque parte de una conclusión falsa. Por ejemplo, hay quien dice que como no he visto un gato negro hoy, no tendré mala suerte. Claro. Fíjese usted que en base a una creencia que no es válida, hace un razonamiento que tampoco es válido. Exacto. O sea que en base a eso vamos a hablar de 9 mitos. El primer mito se refiere a la sexualidad de la mujer. Ah. El segundo mito se refiere a la sexualidad del hombre. Voy a enumerar los primeros y después voy a hablar de cada uno. Bien. El tercer mito se refiere al torno a la relación sexual. El cuarto mito se refiere a la respuesta sexual humana. El quinto mito se refiere a la masturbación. El sexto mito se refiere a los roles y la orientación sexual. El séptimo mito se refiere a los métodos ACO o anticonceptivos orales. El noveno mito, octavo, se refieren a las enfermedades de transmisión o ETS y al VIH-Sida. Entonces vamos a empezar detenidamente. Por el primero. Sí. El mito es en torno a la sexualidad de la mujer, que son muchos. Por ejemplo, un mito dice que la ausencia de himen prueba que una mujer ya no es virgen. Ajá. Eso no es cierto porque hay mujeres que tienen un virgen, un himen flexible, digamos. contagiante, Ajá. de tal manera que aunque tengan relaciones sexuales o no las tengan, parece como que fuera virgen siempre. Claro, claro. O sea que no es cierto. El otro mito dice que durante el embarazo no se pueden tener relaciones sexuales. Eso no es cierto. El tercer mito dice que se siente mucho placer cuando el tamaño del pecho es mayor. Y eso tampoco es cierto. Una mujer que tiene la menstruación no debe bañarse, ni tocar las plantas, ni hacer deporte, ni hacer mayonesa. Es otro disparate, es un mito, una creencia antigua. Otro mito dice, en cuanto a la mujer, que cualquier mujer que lleve la iniciativa en las relaciones sexuales es una inmoral. Esto no es cierto, porque la iniciativa de la relación sexual es bilateral. Exacto. O sea que la puede emprender tanto el hombre como la mujer. El otro mito, en cuanto a la mujer, dice que no se puede tener relaciones sexuales coitales si la mujer tiene la menstruación, porque puede haber peligro de infecciones. No es cierto, porque hoy en día se utilizan tapones que inhiben el contacto de la menstruación con el semen o con el miembro o a través de condones que también favorecen
preservación de ambos integrantes de la pareja. Y otro mito dice que no llevar sujetador es malo. Eso es un disparate. Las indígenas no usaban sujetador y no por eso tenían diferencias sexuales. Sí. Y hay muchas mujeres que no lo usan. Las que se hacen las mamas tampoco los usan porque les gusta tener la mama bien vertical. Claro. Bueno, hay otro mito que dice que la mujer que lleva preservativos en el bolso es una buscona. Es un disparate porque la mujer también tiene derecho a prevenirse y a tener elementos de prevención sexual. Claro. La mujer tiene los mismos derechos que el hombre. El otro mito dice que la mujer debe esperar a que el hombre le proporcione el orgasmo. No, en realidad cada uno de los dos tiene que esperar o proporcionarse el orgasmo mutuamente. Otro mito de la mujer dice que tras la menopausia la mujer deja de ser sexual. Disparate, la mujer después de la menopausia se siente más feliz y cómoda porque no tiene el miedo del embarazo. El otro mito femenino dice que hay vaginas demasiado anchas para algunos penes. Eso es un disparate. Lo que sucede es que las vaginas, después de los embarazos y los partos, se ensanchan. Y hay métodos de plástico, de cirugía plástica, que adaptan las vaginas a la situación anterior normal, que hacen cirugías que transforman mujeres multíparas en casi vírgenes. Y bueno, ahí esa es la ilusión de muchos hombres, de tener una virgen al principio, pero esto es muy difícil hoy en día. El último mito femenino es que la primera vez que se realiza coito se siente dolor y se sangra. Eso, si bien es habitual en la mayoría de los casos, hay casos, como ya dije, que se limen complacientes, que no sangra y no siente dolor porque la musculatura lisa que rodea el himen es tan elástica que permite el pasaje del miembro sin problema. Bueno, con esto terminamos los mitos que sugiere el doctor Antonio Daniel García Rojas. Hay mitos en torno a la sexualidad del hombre. A ver. El hombre también tiene sus mitos. El hombre, uno de ellos es que el hombre siempre sabe sobre sexualidad y sabe cómo llevar las relaciones sexuales. Esto no es cierto. Yo tuve pacientes que no sabían qué tenía la mujer entre las piernas y no sabía dónde tenía que colocar el pene. O sea que el hombre no sabe sobre la sexualidad femenina y apenas si sabe sobre la masculina. Incluso hay hombres que piensan que se tiene familia por el ano y no por la vagina. Y he tenido pacientes que han discutido en el consultorio con el esposo a ver quién tenía razón. La mujer que es por la vagina y el hombre que es por el ano. Y yo le dije al señor, su mujer tiene razón. Bueno, otro mito masculino es que el hombre no llora ni expresa sus sentimientos. Ese es un mito antiguo, que los hombres no lloran. Los hombres también tienen sentimientos. No por eso son más maricones o menos hombres. Claro. El tercer mito es que las bebidas alcohólicas son potenciadoras de la erección y del deseo sexual. Ojo, la bebida alcohólica no potencia la erección, al contrario, aumenta la excitación, pero inhibe la erección y cuando van a penetrar se le afloja el miembro y se acabó el asunto. O sea que hay que tener mucho cuidado con la bebida alcohólica porque potencia las ganas, pero la erección se disminuye y se afloja. Y sobre todo induce el sueño y la borrachera. Y borracho no se hace nada. Claro, claro. A pesar, doctor, porque dicen que el alcohol es vasodilatador, pero ahí no funciona. Depende del tamaño. El tamaño de un dedo de 2 centímetros es
excitante y funciona. Ajá. Pero con medio vaso ya no funciona. O sea que todo depende la medida. de la dosis, Ahí está. de la medida y de la capacidad de adaptación de cada individuo, porque hay individuos que con una gota Sí, no funcionan y otros que con medio vaso funcionan. claro. O sea que depende de cada persona. Exacto. Es la habituación a las bebidas alcohólicas. Bien. Bueno, el otro mito masculino dice que cuanto mayor sea el tamaño del pene, mayor placer se obtiene y mayor placer se proporciona a los demás. Un disparate. Les voy a decir que científicamente el centro del placer es cerebral. O sea que no es lo que se recibe de la superficie, ni porque un circuncidado sienta menos que un no circuncidado, sino que el estímulo llega al cerebro a un núcleo que se llama núcleo accumbens, que está en la base del cráneo, en el piso anterior del cráneo, cerca del lóbulo olfatorio, y se comunica con la corteza prefrontal y con el núcleo amigdalino y el hipocampo de la zona temporal. O sea que la sensación de placer es cerebral y no es cutánea. El cutáneo es el estímulo, pero la sensación es personal y es cerebral. Cuando un hombre, el otro mito dice que cuando un hombre pierde su erección, es que no encuentra a su pareja sexualmente atractivo. No, no es cierto. Los hombres que pierden su erección, o sea, tienen trastornos de erección, es porque tienen problemas psicológicos, porque tienen problemas de disminución de su autoestima y que piensan que su pito es muy pequeño y que no se les va a parar en el momento apropiado. O sea, que no tienen confianza en sí mismos. O sea, que tiene buena autoestima, se le mantiene el pito bien parado y tiene una buena relación sexual. El último mito masculino que dice el doctor, dice que el hombre siempre se excita cuando se encuentra en una situación sexual. No, no es así. El hombre se excita cuando quiere tener una situación sexual. Pero si no quiere, no se excita. Claro. Por ejemplo, delante de una persona desnuda y sucia, a un hombre se le afloja el miembro inmediatamente. O sea que no es cierto que una mujer desnuda atraiga, porque el rechazo a la mugre y la suciedad produce inhibición sexual. Claro. Bueno, ahora vamos a ir a los mitos en torno a la relación. Bien. Un primer mito dice que todos los problemas de la pareja se arreglan en la cama. Y si realmente funciona el sexo, la pareja funciona. Bueno, eso es lo que decían las abuelas o las madres. Sin embargo, no se arregla en la cama, porque mire usted la cantidad de divorcios que hay en el mundo. El 50% de las parejas se divorcian, o el 70% en otros países. O sea que en la cama no se arreglan los problemas se arreglan alrededor de una mesa y planteando los problemas el uno al otro. Exacto. El segundo mito en cuanto a la relación sexual dice que durante la relación sexual no se deben plantear al otro los propios deseos y que cada persona sabe lo que necesita en ese momento. No de la otra, no. Una persona en la relación sexual debe plantearle a la persona que tiene relaciones qué es lo que desea y qué es lo que quiere hacer. Y tiene que llegar a un común acuerdo. O sea que si no hay común acuerdo, eso es una violación o una falta de comprensión sexual. El tercer mito es que la educación sexual potencia las relaciones sexuales. O sea que si se educa sexualmente, uno no pervierte. Y eso es un disparate. La educación sexual previene la salud sexual y evita las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo precoz. El otro mito dice que sexualidad es igual a coito. Y si no se realiza la penetración, no se ha tenido una relación sexual completa.
Otro disparate. La sexualidad, yo lo definí en mi libro, Calidad de Vida, es vitalicia y se inicia en el momento del nacimiento, de la concepción, la fecundación, hasta el fin del ciclo vital. Y no es el coito o penetración de la edad adolescente o adulta. O sea que una cosa es sexualidad y otra cosa es relación sexual. Ahí está, exacto. Una cosa es sexo y otra cosa es sexualidad. Bien. La sexualidad es todo. Durante toda la vida, la sexualidad del niño, del lactante, el niño, del adolescente, del adulto, del hombre maduro, de la tercera edad, de la cuarta edad. O sea que hay distintas formas de sexualidad y las vamos a ver más adelante. Bien. Bueno, otro mito dice que existen normas que dicen lo que es normal y anormal en sexualidad. Bueno, la norma, el de normal y anormal, es relativa, porque uno puede ser normal en un grupo y anormal en otro. Claro. O sea que depende de las creencias y de las situaciones, en las parejas indígenas, en las parejas americanas, en las parejas europeas o en las parejas africanas. O sea que las costumbres son distintas y las normas son distintas. O sea que no es normal la sexualidad africana a la sexualidad americana y la sexualidad australiana. Es un tema... Todo depende del lugar, claro, y de la comunidad que se efectúa. es como un tema cultural, doctor. Claro, exactamente. Ajá. Bueno, la otra creencia en cuanto a la relación sexual es que es siempre natural y espontánea, y planear tener relaciones implica que no se disfrute. No, señor. Una relación hay que planificarla, y para que salga bien hay que estar muy bien informado sobre quién es uno, qué es lo que uno tiene, qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno busca y qué es lo que uno va a llegar al final de la relación sexual. Hay que estar educado sexualmente. Bien. Otro mito, Sí. la relación, es que dice que el coito se debe evitar durante el embarazo. Y ya hablamos de eso. Sí, sí. Y que es un disparate, porque el coito no produce aborto. Hay que evitarlo en la fecha probable de la menstruación, cuando hay sangrado o hay probable pérdida. Claro. Pero si no hay probable pérdida, no hay que evitar el embarazo, el coito. Un embarazo se mantiene con relaciones sexuales hasta los últimos meses del embarazo si no hay contraindicación. Claro, doctor, una contraindicación podría ser una paciente femenina con placenta previa. Claro, ahí no puede tener relación. Ahí está. Generalmente se hace en la placenta previa un cerclaje. Quiere decir que se le cose el cuello del útero, sí, para que no se le salga antes de tiempo. Ahí está. Se le hace alrededor del sexto mes, y durante los últimos meses tiene que hacer reposo absoluto en cama, lo que crea un inconveniente en la pareja, en el hombre y en la mujer. Claro, sí, sí. Bueno, después, el otro mito dice que es una desviación tener fantasías sexuales durante la relación sexual con otra persona. No, señor, una persona cuando tiene relaciones sexuales puede pensar en cualquier cosa, en China o rígida, o en cualquier actriz de cine, o la mujer en cualquier hombre. Claro. Lo que pasa es que la figura sexual tiene la fantasía de la imagen de lo que la pareja se imagina. Eso es normal. Y el último mito de la relación sexual dice que la sexualidad comienza a tener relaciones
comienza a desarrollarse cuando se tiene relaciones con penetración. Si no es penetración, la sexualidad no comienza. Ese es un disparate. La sexualidad no es igual a coito, ya lo dijimos, Sí. y es de toda la vida. Bien. Bueno, ahora vienen los mitos sobre la respuesta sexual humana. Sí, tenemos 5 minutos más, doctor, así que vemos esto. Bueno, vamos a tener que cortar el tema por la mitad. Sí, continuamos en la próxima, ahí está. ¿Cuál viene ahora? Bueno, voy a hablar sobre los mitos sobre la respuesta sexual humana. Ajá. Voy a hacer un final. Bien. No, sobre la respuesta sexual humana, el primer mito es que cuando el hombre eyacula, termina la relación sexual. No, cuando el hombre eyacula, no termina la relación, porque queda el abrazo o la espera para iniciar una nueva relación, una nueva penetración. Depende del estado emocional de la pareja. Hay personas, el hombre generalmente tiene un periodo de Recuperación. recuperación, la mujer a veces no lo tiene o porque es un poco más larga la obtención del orgasmo. Y hay mujeres poliorgásmicas. De manera que eso es variable en cada pareja y la pareja se va amoldando con el tiempo. Está. El mito dice que el orgasmo es obligatorio en la relación sexual. Sin orgasmo no hay sexualidad. Bueno, no es así. Hay muchas relaciones sexuales sin orgasmo. Porque el hombre le puede dar traca, y si no termina, no terminó. Claro. Y no terminó porque de pronto se le cruza una idea, o la mujer se le tuerce la nariz para un lado o el pelo para el otro, o se mueve para un lado o para el otro, y el hombre o se le afloja el miembro o terminó. Y la mujer también de pronto termina antes y le dice, estoy cansada, no puedo más. El hombre sigue, traca, pero la mujer dice, no puedo más, y se terminó. Claro. O sea que la relación sexual es una relación de dos. De dos. Sí. Entendido. Bueno, el otro mito de la respuesta sexual humana dice que la mujer es frígida cuando no siente nada. Bueno, mujer frígida es cuando no llega al orgasmo. Claro. No siente, pero puede no llegar al orgasmo. Hay muchas mujeres que no llegan al orgasmo y se embarazan y tienen familia. Claro, exacto. Pero no sienten el orgasmo. Pero sienten la penetración, o sea que no es la respuesta sexual humana de una persona muerta. No es una necrofilia, es patología. El otro mito dice que una mujer adulta debe tener el orgasmo durante la penetración. No es cierto. Durante la penetración no hay orgasmo hasta que llega un tiempo. Todo tiene tiempo. Claro. Hasta llegar al orgasmo hay un tiempo que es estímulo, meseta, orgasmo y declinación. Es todo una fase. Otro mito dice que la mujer tarda más en alcanzar el orgasmo que el hombre. Bueno, eso puede suceder. Es muy frecuente, pero no es permanente. Hay mujeres que alcanzan el orgasmo antes y mujeres que alcanzan el orgasmo después, así como hombres de eyaculación precoz y hombres de eyaculación tardía. Claro. Lo importante es amoldar la respuesta sexual humana de la pareja para que ambos queden satisfechos con una o dos orgasmos de uno o de los dos integrantes de la pareja. El otro mito dice que el orgasmo es más placentero si ambas personas llegan a la vez. Bueno, eso es un deseo. Claro. No siempre sucede. A veces sucede. Y es muy placentero, es verdad.
pero no siempre. No siempre, exacto. Bien. El hombre debe esperar que la mujer haya tenido el orgasmo para terminar. Pero el hombre no puede esperar el orgasmo de la mujer. Si la mujer tiene relaciones poliorgásmicas, el hombre termina cuando eyacula. Y la eyaculación, cuando comienza, no se puede tener, a menos que haga lo que se llama la relación tántrica. Ajá. Que la penetración sin orgasmo se mantiene durante mucho tiempo y que a veces el hombre puede estar en una relación sexual de 1 hora o de 2 horas sin eyacular. Eso se puede mantener con medicamentos especiales indicados por especialistas en sexología o por médicos en personas con alguna patología en la relación sexual humana. Por otro lado, otro mito es que por naturaleza los hombres tienen más deseo que las mujeres. No es así. Los hombres tienen el mismo deseo que la mujer. No es que el hombre sea el activo y la mujer sea la pasiva, o que la mujer sea la activa y el hombre pasivo. Los dos pueden ser activos, los dos pueden ser pasivos y se van intercambiando según el momento. Ahí está. Y lo otro que dice, el otro mito, Sí. dice que hay 2 tipos de orgasmo en la mujer: el vaginal y el clitoridiano. O sea que hay mujeres que se estimulan por la penetración en la vagina y otras por el estímulo del clítoris. Bien. Y eso lo vamos a ver en una encuesta que vamos a hacer dentro de 1 o 2 sesiones. Entonces, para terminar, Sí. porque ya estoy en hora, Sí. voy Vale. a decir Sí, lo escucho. una frase de hoy, A ver, a ver. de un célebre autor que conmemoró 122 años de nacimiento hace pocos días, que es el poeta chileno y político Pablo Neruda, Ajá. del libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y dice así: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, porque dentro de cada ser humano hay una fuerza que insiste en renacer. Pablo Neruda. Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, con esta finalizo la noche de hoy. Bueno. Y me queda pendiente muchísimos roles para mencionar y una encuesta sobre los distintos roles hecha en Buenos Aires. Ajá. También la semana que viene voy a hacer un impasse porque voy a hablar sobre el Día Nacional del SIDA, que se Exactamente. conmemora la semana que viene, Sí, correcto. el 29 de Julio. julio del 2026. Perfecto. Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy interesante el tema de hoy. Continuamos el martes que viene con más de este tema y el día del HIV. Perfecto. El viernes, perdón. Dije martes, el Vamos viernes. el viernes que viene. El viernes que viene, sí. Correcto. Bueno, gracias, doctor. Bueno, muy bien. Hasta pronto. Gracias a usted. Chau, chau. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ahí teníamos la palabra del doctor Jaime Rosquier con un tema muy interesante, ¿no? Me imagino que hay mucha gente atenta al programa. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama
2409 1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @Caminos del Agua UI. O comunicate al 091 335 990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La noche del búho. Muy bien, amigas y amigos de la Noche del Búho, continuamos. Estamos en el Museo Támaro para 970 Universal también. Y en este bloque recibimos a Jorge Aramandía Paisé. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, muy bien. ¿Todo en orden? Todo bien. Teníamos un tema pendiente, interesantísimo, que había quedado una parte para exponer, ¿no? Arquitectura. Arquitectura y poder. Y poder. Ahí está, habíamos ya visto algunos conceptos las 2 semanas anteriores. Yo creo que ya vienen como en dos programas. Y vamos a ver si terminamos hoy con el tema. Y habíamos visto que hay como distintos tipos dentro de la arquitectura de edificios. Sí. Como programa edilicio. Son como bastante elocuentes como formas de entender al edificio como una representación del poder, como símbolo de poder y como una herramienta de poder, y podría decirse que como poder mismo. Habíamos visto el castillo, habíamos visto la cárcel, exacto, y habíamos visto el palacio. Y nos quedan, hoy vamos a ver 3 tipos más: el museo, el estadio y el rascacielos. Pero no son los únicos, hay muchos otros tipos de edificios que perfectamente podrían estar en esta lista, en lugar de cualquiera de los que hemos visto y de los que vamos a ver hoy. Las pirámides, por ejemplo. Las pirámides es poder mismo, no es un símbolo, es mucho más que eso. Es por la escala, por lo que representa y por la función que cumplía, que además todavía está por descubrirse hasta dónde el edificio cumplía funciones que nosotros todavía no hemos descubierto. Pero, por ejemplo, una escuela, una universidad, un hospital, un templo, un banco, una fábrica, son edificios que desde distintos lados pueden entenderse como edificios que representan el poder o que ejercen el poder de alguna manera. Entonces, vamos a retomar visualmente el último tipo que vimos, que es el de los museos, que ya hemos descrito las imágenes que vamos a ver, que simplemente las voy a mencionar. Estaban en el Guggenheim de Bilbao, las 2 chiquitas de arriba a la derecha, las 2 grandes de arriba a la derecha, el Museo del Cairo, de nuevo. Abajo a la izquierda, el Museo de Guggenheim de Nueva York, y a la derecha abajo, siempre interior y exterior, en ambas, el Louvre en París. Bien, ya las hemos visto y descrito, así que simplemente sigo con el tema museos a partir de allí. Los museos existen probablemente desde la Ilustración, que es más o menos el siglo XVII, donde se impulsó al humanismo para combatir la ignorancia.
la superstición y el absolutismo monárquico, aunque también se desarrolló durante las monarquías. Se promovió en buena parte, a través de los museos de acceso público, que las personas tenían derecho a buscar la felicidad, la igualdad, la educación y el progreso. Entonces el museo era como una herramienta para acercarlos a la gente, al pueblo, a estos objetivos. Allí aparecieron los museos de historia natural, que hacían un enorme despliegue de recursos en las más diversas áreas de la historia, la ciencia y el conocimiento para ilustrar y educar a la gente, porque podían ver todos los elementos de primera mano físicamente. Exacto. Y por supuesto había museos de arte dedicados exclusivamente a las artes plásticas y había museos especializados, por ejemplo, museos navales, museos de guerra dedicados a ciertas disciplinas como la música, la alfarería, la tapicería, museos dedicados a los avances mecánicos y técnicos, etcétera. Un largo etcétera, porque hoy hay museos de lo que se te ocurra. Sí, sí, sí. Puedes agarrar un tema muy específico. Acá en la Ciudad Vieja tenemos museos chiquitos. Del juguete. De lo que se te ocurra, muy hasta del Primus, ¿no? Primus, de cosas muy específicas. Y hay un museo. Y está buenísimo, porque de ninguna otra manera uno podría tener a veces acceso a ejemplares de ese tema que no fuera a través de un edificio que los exponga de forma abierta al público. Me acordé del Museo de las Cachinas. Museo de las Cachinas. En Colonia. Cierto. Entonces, edificios de todas las escalas y contenidos específicos, pero con el mismo propósito de compartir el conocimiento y preservar objetos valiosos para las generaciones futuras, como las sedes y custodias del legado material de la humanidad. Y entendiendo el museo como instrumento de poder, los museos solían ser los destinatarios de los botines de guerra o de dominio extranjero, ya fuera la piedra Rosetta con las invasiones napoleónicas a Egipto o el friso del Partenón con las incursiones arqueológicas de Lord Elgin a Grecia, ambas en el Museo Británico de Londres, o botines de expolios más silenciosos, obtenidos por vías más discretas, con el pretexto de que los objetos estarían mejor preservados y custodiados allí, o colecciones enteras por donaciones privadas, para deleite de toda la humanidad. Los museos, además, son enormes atractores de público, nacional y extranjero. Son enormes fuentes de turismo y trabajo, no solo directo, sino indirecto. Los museos pueden poner a una ciudad en el mapa. A mí siempre me gusta poner el ejemplo del Guggenheim de Bilbao, que lo hemos visto. Está aquí, es el de la imagen de arriba a la derecha, es el Guggenheim de Bilbao, uno que son unas formas como de chapa, formas muy libres, muy orgánicas. Bueno, ese museo que se inauguró en el año 97, Bilbao existía solo el de Nueva York, el de abajo a la izquierda, que era el de la espiral esa redonda. Ahí está, ese era el que existía originalmente. Entonces se le ocurre hacer una sucursal en Bilbao, una ciudad además que, claro, no es una capital del mundo, ni mucho menos, no es París, no es Londres. Estaba el de Nueva York y decide en Bilbao poner ese edificio. ¿Y qué sucedió? Se inauguró en el año 97 y en esa época Bilbao tenía 360.000 habitantes. ¿Sabes cuántas personas atrajo el museo el primer año que se instaló? No. 4 millones. O sea, 11 veces la cantidad de habitantes que tenía población. El propio Bilbao. Sí, impresionante. Y más del doble, de 2.1, el País Vasco tenía 2.1 millones de habitantes. Bueno,
duplicó la cantidad de todo el País Vasco en cantidad de gente. Entonces, imagínate lo que atrae como turismo. O sea, no es solo el museo. La gente va al museo, pero después se queda consumiendo, visitando, yendo a hoteles, restaurantes. Eso todo se eso llama población flotante. Y es la que invierte. Es la que invierte y la que mueve la economía, sobre todo cuando está todo. una economía que estaba bastante tranquila, por decirlo así, bueno, la sacude como ninguna otra. Y bueno, ese es el poder de la arquitectura, en definitiva, o de un programa cultural tan específico, tan especial como la marca Guggenheim, ¿no? Porque capaz que con otro perfil no sería un atractor como lo fue el Guggenheim de Bilbao. Entonces, un edificio puede sacudir toda una economía local y regional. Bien, y eso activó todo. Y por eso no hay que desestimar el poder de la cultura, porque este es el ejemplo perfecto. Y por tal razón, por ser verdaderos atractores y revitalizadores de la economía, los grandes museos, claro, habiendo visto este ejemplo, abrieron los ganchos otras firmas, otras marcas, para, en fin, promocionar y desarrollar este concepto por todo lo que genera, no solo como turismo y visitas, sino por la economía misma. Bien, entonces los grandes museos compiten en sus diseños y prestaciones, haciéndolos tan magníficos y atractivos como les es posible, y al mismo tiempo tratando de exhibir las mejores obras que existen, las mejores exposiciones, los mejores temas y los mejores conceptos, en realidad, porque funcionan como, bueno, es un concepto que atrae, porque saben que son una fuerza vital y una verdadera herramienta de poder. En una escala tal vez más modesta, muchas colecciones de arte familiares se han transformado en museos. Bueno, el mismo Guggenheim partió de una colección familiar, con grandes edificios diseñados para tal propósito como el Malva de Constantini en Buenos Aires o la Fundación Fortabat también en Buenos Aires. El Guggenheim es ya una firma internacional con edificios en varios países de distintos continentes, y esto le da un inmenso prestigio a la familia y pone a su apellido en el mapa de la cultura global indefinidamente. Bueno, un quinto ejemplo de arquitectura como herramienta de poder, ahora vamos a pasar a una nueva imagen, es el estadio. Ajá. Y en la imagen tenemos 1, 2, 3, 4 ejemplos. Arriba a la izquierda, un ejemplo que hemos visto hablando sobre algún otro tema, que a mí me gusta muchísimo, para mí es el complejo deportivo más lindo que existe, que es el Estadio de Múnich. Ajá, que no es solo el estadio ese el que tiene como una especie de telaraña por arriba, como cubierta, una tensoestructura muy particular. Es un estadio múltiple, ¿no? Es un estadio múltiple, porque es como un parque con distintas instalaciones deportivas y de paseo, porque es como un gran lugar de paseo, ¿no? Bueno, y arriba a la derecha está el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, que es un edificio muy nuevo, es del 2017, y es un estadio que puse distintas imágenes. Por ejemplo, la imagen muestra, bien a la derecha está el estadio visto desde adentro con esa cubierta que es medio traslúcida y está cerrado, ¿no? O sea, son esos elementos como pétalos que se cierran, como el obturador de una máquina de fotos, casi, ¿no? Y en las dos imágenes que están al lado, están vistos desde afuera, de una vista aérea, con esos pétalos abiertos, y bien desde arriba abajo con el símbolo, el logotipo de Mercedes-Benz, bien en el centro, con la cubierta completamente cerrada. Entonces,
Bueno, técnicamente es una resolución muy difícil, ingenierilmente, ¿no? Esa cubierta a esa escala para que cierre perfectamente. Una mega obra, ¿no? Es una obra, bueno, es una obra que costó $6.000 millones. O sea que costó 4 veces lo que costó el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Dubái. 4 veces el edificio más alto del mundo. Así que para tener una mínima comparación de recursos destinados a estas obras. Y es un edificio para 73.000 personas. Bueno, después está el de Múnich, que es el que está al costado, que es del 72, que se hizo primero para los Juegos de Múnich del 72 y después para el Mundial de Fútbol del 74, tiene un poquito menos, 69.000 personas la capacidad. Después está el Estadio Centenario, solo quise mostrar la torre, estadio, que es espectacular como emblema, es como un símbolo del estadio. La Torre Olímpica. Y es una escultura, es preciosa, realmente precioso como elemento escultórico. Bien Art Deco, entre racionalista y Art Deco, porque se inauguró en 1930, por supuesto, para el primer mundial. Y no es un estadio múltiple es un estadio de fútbol. Ahí está, sí. No. De repente tiene escuelas y esas cosas, ¿no? Sí, y últimamente se han hecho eventos, se hacen conciertos, se hacen otras cosas, ¿verdad? O sea, se aprovecha la cancha de otras maneras. Ahí está. Bueno, y el más interesante de todos en ese sentido son las 4 imágenes de abajo a la izquierda, que es el Estadio Bernabéu el del Real Madrid. Ah, claro. Ese estadio fue pensado es un estadio que se construyó en 1947 y que a partir de ahí tuvo una cantidad de mejoras, de remodelaciones, y la última fue hace muy poquito, en el 2019 al 2024. Hace menos de 2 años probablemente fue la última. ¿Qué sucedió? Se tomó, esa estructura primaria y se la adaptó esa cancha. No es solo cancha de fútbol, no es solo lo que sucede en la superficie, sino que esa cancha se puede dividir como en secciones, como en tiras, y cada tira se puede solapar y esconder abajo de ese, o sea, es un volumen, no es un plano. Abajo de la cancha hay todo un volumen donde las tiras van desapareciendo y aparecen otras tiras con otras funciones. Por ejemplo, desaparece la cancha de fútbol, tira por tira, y aparece una cancha de básquetbol o alguna otra pista cosa. De atletismo, ahí está, cualquier otra función. Y mientras está escondida abajo, en todo ese volumen, la riegan, hay iluminación artificial, se la mantiene. Entonces, está diseñado para que cumpla una cantidad de funciones según se requiera. O sea que tiene niveles móviles. Niveles móviles, impresionante. Una especie de bandejas móviles que van apareciendo y desapareciendo según se necesite. Bueno, y tiene capacidad para 83.000 personas, que es bastante grande. Y el estadio nuestro es cerca de 60, ¿no? Y el estadio nuestro, sí, había anotado por ahí, pero yo creo que llegó a entrar más de 60. ¿Sí? O sea, pero andaba, ese era un poco el número redondo, andaba por ahí. Ahora, por ejemplo, el estadio más grande del mundo, le puedo asegurar que no adivina ni para qué deporte ni dónde está. No, se me ocurre Maracaná, pero seguramente no. Bueno, el Maracaná tenía el título. Tenía el título, tiene una capacidad impresionante, pero el estadio más grande del mundo, que es para 132.000 personas, el Maracaná andaba poquito por arriba de los 100, me parece. Se llama Narendra Modi Stadium y está en Ahmedabad, India. Y no es para fútbol, ni para básquetbol, ni para cosas que nosotros tengamos, ni para fútbol americano, ni cosas que nosotros usemos mucho.
Es para cricket, que es lo que juegan los indios, los hindúes. Sí. Que el cricket creo que es de origen inglés. Es de origen inglés, pero quedó como colonia que fue, quedó como un deporte. Claro. Que bueno, que lo practican mucho. Y el estadio más grande de fútbol, también le puedo asegurar que difícil de adivinar dónde está el estadio más grande de fútbol que existe hoy, que tiene capacidad para 114.000 personas. Está en Corea del Norte. Corea del Norte. Sí, se llama Rungrado 1 de Mayo, está en Pyongyang, Corea del Norte. Y bueno, por aquello de pan y circo. Sí. Bueno, justo Corea del Norte, ¿no? Es una herramienta importante. Sí. Bien, los estadios son los edificios que atraen al mayor número de personas para un determinado evento. Desde la antigua Grecia tenían el propósito de atraer gente de todas las regiones y luego naciones. Nombraste a Grecia, el Coliseo Romano. El Coliseo Romano. ¿Es un estadio? Sí, ahora voy a hablar específicamente, dar algunos datos. Pero sí, es como una evolución. Ajá. Arrancó en Grecia y fue una extensión del símbolo de democracia y buena voluntad a través del deporte. Claro. Los estadios promueven la competencia y la polaridad como expresión social, como instrumento de identificación y raigambre a un lugar o institución. Los estadios son laboratorios de arquitectura. El ejemplo claro es este del Bernabéu. Sí. E ingeniería para el efectivo manejo, fluencia y actividad a una buena escala, con desarrollos tecnológicos de todo tipo, pisos, cubiertas, móviles, iluminación, seguridad, movilidad, estructura, etc. Los estadios existen desde la época de los griegos antiguos, siglo VIII a.C., por lo menos, en donde se congregaban para celebrar sus justas deportivas, sus Juegos Olímpicos, en la Grecia clásica, nombre que deriva del Estadio de Olimpia, claro, donde en el 776 a.C. se celebraron los primeros Juegos. Sí. Y en que cada 4 años deportistas de todas las regiones de Grecia se encontraban para competir por el honor y la gloria. Los estadios estaban diseñados en torno a una pista de carreras de personas, porque también los romanos tenían otros tipos de carreras, que en el estadio de Olimpia medía 192 metros la vuelta completa. Esa medida se llamaba estadio, de ahí el nombre, y contenían gradas a lo largo de la pista para el público. Los romanos adaptaron la forma y superpusieron 2 teatros, que los teatros tienen forma como en C, o herradura si es teatro cerrado posterior, pero originalmente forma de C, que juntaron 2 teatros, quedó la pieza completa, el cero, y bueno, la parte de los eventos en el medio, ¿no? En el centro de todas esas gradas, mirando hacia la pista, hacia el escenario, según cómo se lo mire. Entonces, 2 teatros enfrentados para generar una pista para carreras de carros, que era lo que usualmente gustaba a los romanos, y otros espectáculos relacionados con el combate y la supervivencia, gladiadores y mártires incluidos. Sí. Los espectáculos tenían una buena dosis de teatralidad en su manifestación, por más que había crueldad también. Había muchísima crueldad, esa era parte del espectáculo, la crueldad. Pero bueno, dicen que es una cuestión medio cultural, si se quiere. Sí, es evolutivo. Sí, yo que sé, por ejemplo, la tauromaquia, ¿no? Las plazas de toros en España, también hoy día tiene muchos detractores porque piensan que la crueldad animal y todo eso. En fin, cada cultura tiene sus apropiaciones al tema, sus aproximaciones, pero cuando están los mártires humanos de por medio, ya no hay
no tiene validación posible cultural, ¿no? El Coliseo rumano es el anfiteatro más grande del Imperio Romano y es del siglo I después de Cristo, considerando una de las 7 maravillas del mundo moderno y uno de los monumentos más visitados del mundo. Allí se acuñó la expresión pan y circo, Sí. alimentando y entreteniendo a la plebe. Se mantenía el control y el dominio sobre la población. Se los mantenía distraídos. Exacto. Es como si en 150 días al año más o menos tenían juegos donde se los distraía todo el día. Todo, sí, permanentemente. Competencias y también lucha de gladiadores. Y cuando caía uno vencido, el emperador ponía el dedo para abajo. Sí, ahí está. Podían ser verdaderos héroes los gladiadores, los que sobrevivían, ¿no? Pero, claro, de la forma más cruenta imaginable. Y después tiraban a los cristianos a las fieras. Los cristianos sí eran parte del evento, ¿no? Y a veces con gladiadores o con fieras salvajes, leones y demás. Bueno, y un par de conceptos más antes de que vayamos a la pausa, y así cerramos el concepto de los estadios. Los estadios destinados a ser sedes de Juegos Olímpicos o Mundiales de Fútbol movilizan a decenas de millones de personas de todo el planeta para sumarse a los eventos, porque el deporte, en un contexto más amplio, es una celebración de la vida y los países de todo el mundo hacen lo imposible para ser anfitriones de los Juegos, ya que implica una revolución en sus economías locales por un cierto periodo de tiempo. Los estadios de los más variados deportes representan la salud y la competencia del deporte, la camaradería y el espacio social del encuentro. Representan el ocio y el entretenimiento, y también el negocio multimillonario por ventas de entradas, transmisión televisivas y de derechos, por los más variados conceptos. Representan ventas indirectas por merchandising, afiliaciones a cuadros o instituciones, promoción de eventos deportivos, musicales, conmemorativos, etc. Los estadios son el espacio popular, el lugar de todos. Los estadios son el circo máximo. Y por ahí redondearíamos el tema. El tema estadios. Ahí está. Tenemos que ver ahora los rascacielos. Rascacielos es el último tipo que vamos a ver. Te invito a ir a una pausa y seguimos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro, conjuntamente para 970 Universal. Bueno, continuamos, Jorge, con arquitectura y... Arquitectura y poder. Bien, entonces, un último tipo de los que hemos visto y de los que vamos a ver, porque con este cerramos este pequeño tema, de edificio como herramienta de poder es el rascacielos. Los más altos. Los más altos, ahí está. Y vamos a mostrar un collage de unos pocos ejemplos de rascacielos. Que hay una gran competencia, ¿no? Por eso. Es como una competencia, sí. Desde el inicio ha sido como una competencia porque tener el edificio más alto del mundo es como algo interesante. Por ejemplo, tuvimos la más alta de América. Tuvimos la más alta de América por unos añitos, desde el 29 más o menos hasta el 30 hasta el 36, desde el 28 hasta el 36, que se inauguró el edificio Cavanagh en Buenos Aires. Claro. Que superó al salvo. Superó al salvo. Sí. Bien, y en el collage vemos arriba a la izquierda el más alto del mundo, que está en Dubái, el Burj Khalifa. Ahí, arriba a la derecha, es una foto que le elegí en parte porque está como arriba de las nubes. Sí, superando las nubes. Por lo poético de la imagen, que es un skyline de Shanghái, en China, en donde aparecen 3 o 4 torres. En primer plano 3 torres, después más allá hay un par más,
Pero entonces quedan, claro, uno se siente como un pájaro volando por arriba de la nube. Y después tenemos abajo a la derecha uno de los varios rascacielos que hay muy cerquita del Central Park. Este es el que está allí en el medio de la imagen, es la torre Steinway, que tiene la particularidad de ser el más esbelto del mundo. Esbelto. Es claro, muy finito, lo veo. El más finito, y tiene una relación entre la base y la altura de 1 a 24. O sea, es 24 veces más alto que ancho, que es un disparate, porque necesitas mecanismos internos para equilibrar oscilaciones. Claro. Porque el viento los cimientos ejerce una fuerza importante, entonces el propio edificio tiene que autorregularse. Esos edificios, Jorge, tú que sos arquitecto, los cimientos, porque yo leí que, no sé si los haga haciendo ya, como raíces de árboles. Puede ser, por lo general, en este tipo de implantación no, porque estás invadiendo el subsuelo del vecino y están los edificios muy apretados. Capaz que en un entorno más despejado lo pueden hacer. Sí, exacto. Capaz que el Burj Khalifa, que era un predio mucho más grande y está muy despejado alrededor, o sea, se eligió un gran predio para poder implantarlo, puede ser que sí. Pero en un entorno como en el de Nueva York, seguramente no. Seguramente tengan que resolverlo con incas de tubos muy, muy profundas, pero verticales. Exacto. Porque al lado, capaz que en el futuro se te planta otro, que a veces están muy, muy cerquita unos de otros. Entonces, el Steinway Tower sobre el Central Park, después está abajo a la izquierda un rascacielos muy particular, porque son 3 torres. Esto es, ¿dónde está eso? Se llama Marina Bay Sands y está en Singapur, es un hotel en Singapur. Entonces son 3 torres que tienen 207 metros de alto cada torre, pero arriba hay como una gran bandeja que mide, son 150 metros de largo. No, perdón, la piscina. Tiene una piscina arriba, esa bandeja de borde infinito, que ves el horizonte en la piscina, que la piscina tiene 150 metros. Entonces, esa especie de gran bandeja probablemente tenga alrededor de 200 metros. Y está uniendo a las 3 torres. Y cose las 3 torres. Ahora, lo interesante es que para que tengas una piscina de borde infinito, que está nivelado con láser, ¿no? Porque no puede moverse ni un poquito porque el borde infinito se pierde. Claro. Entonces, abajo de esa bandeja necesitas, por lo menos este edificio, que es un edificio múltiple, entre las torres y la bandeja, necesita 500 gatos hidráulicos para compensar esa posible oscilación por descendimiento de una parte del edificio con respecto a la otra, o en zona sísmica, o de, no sé si agarra los monzones, también que anda medio por ahí. Entonces, el edificio puede tener movimientos por distintos lados, grandes vientos, o por los cimientos ceden por el peso, o por, en fin, los sismos. Entonces se tiene que autorregular también, en vez de autorregularse como la torre Steinway para que no se mueva como una vela, bueno, que la línea del horizonte no se pierda. Y son ejemplos bien distintos, ¿no? Por ejemplo, el Burj Khalifa, ¿no? Que está en Dubái. ¿Ese es el que le dicen el edificio aguja? No sé. Puede ser. Porque es bien finito arriba. Porque más aguja es el Steinway, que es más esbelto todavía. Pero lo que tiene el Burj Khalifa de particular es que Dubái hasta hace medio siglo era un pueblito en el desierto y no mucha cosa más.
Entonces, en este nuevo impulso económico y en esta nueva presencia a nivel global que ha tenido para promocionar, para posicionarse geopolíticamente como economía global también, porque ha sido como un atractor, hay impuestos, en fin, hay una cantidad de beneficios para quienes se establezcan, pero necesitaban como un elemento ancla, un símbolo de la ciudad que fuese un atractor, y a partir de ahí empezar a nuclear otras cosas, porque alrededor de eso hay universidades, un shopping el más grande del mundo probablemente también, en fin, pero necesitaban un símbolo, un elemento de poder, realmente que fuese un atractor. Entonces se les ocurrió esto: vamos a hacer por lejos el edificio más alto del mundo. ¿Qué altura tiene? 828 metros. Más de 300 o sea, pisos. Son 8 palacios salvos, uno arriba del otro, para tener una idea. Más de 200 pisos. Son 163 pisos. 163 pisos. Sí. Es una cosa impresionante. Me imagino, el ascensor debe ir... Tiene una cantidad de ascensores, además las baterías de ascensores llegan a distintas alturas, porque el edificio se va volviendo cada vez más finito hacia arriba, entonces van llegando hasta distintas alturas y van a distintas velocidades y cargan distintas... Está todo estudiado, ¿no? Distintas capacidades. Y está pensado para el rendimiento óptimo de la población dentro de todo eso, que si no sería caótico. Si la parte de infraestructura, de movilidad, no estuviese bien estudiada, el edificio no funcionaría. O sea, 163 pisos. 163 pisos. Mucho más que las viejas Torres Gemelas. Las viejas Torres Gemelas, yo llegué a subir a las viejas Torres Gemelas. 100 pisos tenían, ¿no? Tenían 104 pisos, me parece. Más, no tenían exactamente la misma altura una que la otra, pero andaban por ahí, 100 y poquitos pisos. Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de los rascacielos. Son mini ciudades en altura. Y, por ejemplo, el Burj Khalifa, el de Dubái, tiene apartamentos, tiene hotelería, tiene oficinas, negocios varios. O sea, tienen una cantidad de funciones ahí adentro. Por ejemplo, shopping, club. El shopping está afuera, enfrente. Después, por ejemplo, el que está en Singapur... Es una ciudad vertical. Es una ciudad vertical. El que está en Singapur, el que tiene la bandeja... entre las Torres Petronas. Las Torres Petronas está cerca. No son las mismas. No son las mismas, es mucho más alto. Pero por ejemplo, tiene casino, hotel, centro comercial, museo de arte y ciencia, 2 teatros, 6 restaurantes, discoteca y la piscina más larga suspendida que hay en el mundo. Probablemente entre otras funciones. Entonces, tienen... es como una mini ciudad compacta en vertical. Y uno prácticamente que podría vivir allí sin salir a la calle, que tiene todos los servicios metidos allá adentro. Sí. Y además, bueno, el hecho de tener un desarrollo en vertical en una ciudad de gran densidad optimiza la movilidad, la productividad, y bueno, toda la parte conectiva y de función. Son una herramienta de la arquitectura moderna, optimización del uso del suelo, de los recursos constructivos, de los recursos humanos y del tiempo, ¿no? Porque a veces la movilidad, uno está 1 hora haciendo ruta o mismo querés atravesar Avenida Italia acá, de una punta a la otra, y estás a veces más de 1 hora. Entonces, que tengas todo concentrado en un único lugar, vivienda y trabajo, bueno, te ahorraste años de vida, ¿no? Exacto. Entonces, edificio como símbolo de quien lo construye, de la ciudad y estético, o como símbolo de apropiación. Y con el tiempo se genera como una relación afectiva con el edificio. Pasó, por ejemplo, con las Torres Gemelas, que por mucho tiempo se los consideraba un edificio muy frío, dos bloques así, bastante feitos en realidad.
Entonces no había un apego de la gente por esas dos torres hasta que vino un funambulista, esas personas que caminan por arriba de la cuerda, a veces con la barra. Entonces se le ocurrió tirar una cuerda, un cable de acero entre las dos torres y cruzó de una torre a la otra allá a los no sé cuántos metros, como a 300 y tantos metros, ponele 300, 400 metros, no sé cuánto tenía, de altura, no sé, allá por los años 70. Y cruzó olímpicamente. Y entonces la gente como que, bueno, mirá, hay algo interesante, hay algo que le da vida, ¿no? que se puede ver. Y la gente como que a través de eso, como que les captó la parte emocional, ¿no? El corazón, y bueno, y a partir de ahí empezaron a quererlas un poquito más. Claro, porque hubo algo humano en todo eso. Fueron las más altas y desplazaron al Empire State. Sí, ahí está. No, después creo que la Torre Sears de Chicago rápidamente fue también por un buen tiempo la más alta. La más alta. Bien. Entonces, las grandes ciudades hoy compiten por tener los rascacielos más altos e interesantes porque por su escala mueven la economía, turismo interno y externo, todo. Los rascacielos son un invento moderno, surgido gracias al invento del ascensor. Si no fuera por el ascensor habría sido imposible crear estructuras habitables tan altas. El ascensor lo inventó Elijah Otis en 1852 y el primer ascensor de pasajeros se instaló en Nueva York en el 57. En 1880 se introduce el primer elevador eléctrico, los primeros eran neumáticos. Así que a partir de allí se empiezan a construir edificios cada vez más altos en las ciudades más densamente pobladas de Estados Unidos. Y aquí en Montevideo, el primer ascensor recién en 1900 se instaló en el Palacio Jackson, que quedaba en la Plaza Cagancha, que era un edificio de esa época que tenía 4 plantas. Que ya no existe. Que ya no existe, y es donde funcionó la primera intendencia de Montevideo, en el Palacio Jackson, en ese edificio. Bueno, sumado al invento del ascensor, se desarrollan otras tecnologías que son claves para la construcción en altura. La estructura de acero, aparecen las grandes acereras con mejores hornos de fundición que mejoran la calidad y optimizan el proceso. Aparecen los cimientos profundos de hormigón y el perfeccionamiento y la velocidad de los motores para el ascensor de seguridad. Hoy los chinos construyen un rascacielos a un ritmo de 1 piso por día, por ejemplo. Es más, el récord es más de 1 piso por día. Pero es un buen ritmo para además marcar el tema de los jornales y para tener como esa mecánica temporal de ejecución, ¿no? Un piso por día es como algo que queda como, que cierra perfecto, ¿no? Bueno, hoy toca hacer un piso, entonces es más fácil de medir, porque hay todo un tema de medición. Algunos de los primeros edificios en altura eran de ladrillo, hasta donde la técnica lo permitía. En Chicago, en 1893, se hizo el más alto de ladrillo. Hasta ese momento, después ya se pasó a la estructura de acero, el Monadnock, que tenía 16 pisos. Pero, claro, hasta esa época era construcción así, tradicional, de ladrillo. Entonces, para poder hacer un edificio tan alto, claro, 16 pisos hoy no nos parece tanto, pero para que fuese sin hormigón estructural, para que pudiese haber sido hecho de ladrillo, la base, la sección de donde arranca la estructura desde planta baja, tenía que ser de 1,80 m de ancho, esas paredes, y se iba achicando hasta que arriba terminaba de poquito menos de medio metro, ¿no? Para poder sostener todo ese peso en ladrillo. Y bueno, y fue el edificio de oficinas más grande del mundo en esa época. Después, el edificio Woolworth en Nueva York, en 1930, ya tenía 241 metros de alto. Se convirtió en la Catedral del Comercio,
con un elaborado diseño gótico, que era la arquitectura, el estilo de la época. Después ya, poquitos años después, ya empezó el Art Deco, el racionalismo y otros estilos más depurados. Los estilos clásicos como que quedaron fuera de moda. En 1931 se construyó el Empire State en Nueva York, que alcanzó los 381 metros de altura y mantuvo el récord por casi 40 años. 3 años antes, en 1928, se había terminado el Palacio Salvo, aquí, con unos modestos 105 metros, que fue el rascacielos más alto de Sudamérica hasta 1933, que se inauguró el cable. Recién comentaste que son 8 salvos lo que mide el de Dubái. El de Dubái, 8 salvos, ahí está. A mediados del siglo XX se hizo extensivo el uso del curtain wall, que se llama, que son los grandes paños de cristal, ¿no? Esos vidrios de piso a techo en las fachadas de los edificios, todos los edificios que aparecen en las imágenes estas son todos edificios casi que de vidrio a la vista, que es un envolvente fácil de resolver técnicamente, ¿no? Pues montarlo en obra seca, se sella y ya queda, no hay que, y queda perfecto, pulido, no necesita terminación, no necesita nada. Entonces es como una ventaja constructiva construirlos de esa manera. Sobre marcos de acero liviano, lo que permitía construir más rápido, más sistematizadamente y más económicamente. El último récord en altura, ya lo dijimos, lo ostenta el Burj Khalifa, con 828 metros. Es un edificio que en su diseño debía contemplar la reducción máxima en el empuje de los vientos para evitar oscilaciones y riesgo estructural. Claro, a esa altura, el enemigo número uno, si no es un área sísmica, es el viento. Porque los vientos a esa altura empujan y hay que calcularlos. Hay una materia, una facultad que se calcula exactamente eso. Porque bueno, es una condicionante importante, de la construcción a altura. Pero yendo a las consideraciones más humanas del habitar, en estas importantes construcciones en altura, los edificios atraen a varios miles de trabajadores e inquilinos por día. Son como mini ciudades en altura con todos los servicios. En algunos se podría vivir sin tener que salir jamás a la calle. Y son todo un ecosistema. Cada edificio es un ecosistema completo. Y en consideraciones específicas del rascacielos como herramienta de poder, están aquellos que ponen en el mapa un apellido, como Woolworths, Chrysler, o más cerca el Palacio Salvo mismo. El apellido Salvo quedó inmortalizado con su palacio. Están los que ponen a una empresa o firma en el mapa, como el One World Trade Center o la Torre Sears de Chicago. Los rascacielos son un hito en la trama urbana, porque la trama urbana, en una construcción más o menos pareja de edificios que más o menos se mantienen a la altura, se despegan, ¿no? Se ve a la distancia, no solo desde cerca, sino que queda como marcado los puntos cardinales en la trama urbana. Y son íconos urbanos, son enormes monumentos y en ocasiones hazañas de la técnica y del ingenio humano. Los rascacielos son atractores y concentradores humanos y en ocasiones son motores de una economía y símbolos de modernidad de una ciudad. Bueno, y a modo de conclusión de todo este tema de arquitectura y poder, a lo largo de todas las épocas de la historia y atravesando todas las culturas y civilizaciones, la arquitectura en sus más diversas manifestaciones ha sido y sigue siendo una invaluable herramienta de poder y en incontables ocasiones la expresión material y visible del poder mismo. Y en los 6 tipos desarrollados brevemente, los castillos como instrumento de guerra e instrumento colonizador y bastión del poder, las cárceles como residencia temporal o permanente para vigilar, castigar y readaptar, los palacios como expresión de nobleza y monarquía, como expresión de sofisticación, cultura, riqueza, posición y poder,
Los museos como herramienta de civilización y cultura de los pueblos y como medio de difusión y del conocimiento y las artes y atractores de masas. Los estadios como formidables polos de congregación masiva en torno al deporte, al espectáculo y la cultura popular, y los rascacielos como centros vitales de las actividades y la vida humana, como hitos verticales en el paisaje urbano que condicionan la estética de toda una ciudad. El poder es materia y espacio habitable y simbólico, porque a estas escalas la arquitectura opera como símbolo de poder, dominio y cultura. En los tres tipos más contemporáneos, museos, estadios y rascacielos, siempre aplicando los últimos avances técnicos y tecnológicos para sorprender, para maravillar y para impulsar la arquitectura y la ingeniería al límite muchas veces de las capacidades de su tiempo. Porque la tecnología, como manifestación de la ciencia, también es una herramienta de poder. La arquitectura es una síntesis de infinidad de recursos al servicio del poder y del avance de la civilización. Porque la arquitectura es poder hecho materia y símbolo. Y cuando un edificio está habitado y vivido, es como un organismo vivo que late al ritmo de las actividades que se desarrollan en él. La arquitectura es poder hecho imagen, hecho función y hecho soporte esencial para la vida. Hay una noción cultural e histórica de que para demostrar poder real se requiere de una expresión material, y la expresión material más completa y compleja es la arquitectura. Por eso, a gran escala, la arquitectura es símbolo y sinónimo de poder. Muy bien, muy interesante, Jorge. Impresionante. Y nos vimos que estamos en el mundo de los rascacielos porque tuvimos el primer edificio más alto de América en su tiempo, ¿no? Década del 20, 30, el Palacio Salvo. Sí. Que tiene un gemelo, el Barolo. En realidad es un hermanito un poquito parecido. Más chico. Es que sí, le lleva unos poquitos metros. El Palacio Barolo en Buenos Aires, muy cerquita del Congreso de Buenos Aires, es un edificio distinto, es entre medianeras. Ajá. Muy, muy, muy parecido, y tiene algo que nosotros nunca lo tuvimos como elemento funcional, que es el faro. El faro. Arriba. Tiene como una farola que está, sí. Han recuperado todo el edificio, lo han remodelado, y ese faro está funcionando, que es precioso. El nuestro tiene como una luz ahora, ¿no? El nuestro le inventaron un capuchón, digámoslo así, que lo iluminan y todo, pero no es un faro. Sé si es la solución más feliz en cuanto a que, claro, tuvo su diseño de remate como faro, sí. Que hubiera estado bueno que se hiciera el diseño original, a mi entender. Y tuvo una antena muchos años. Tuvo la antena del 4, sí. Que también desacomodaba un poco las proporciones de claro. Todo ese remate. Pero sí, el Palacio Barolo, por ejemplo, que fue pensado como oficina y vivienda, sobre todo como vivienda, me parece, y un restaurante arriba incluso, pero plásticamente es mucho más acabado que el nuestro, que fue diseñado como hotel. Claro. El Palacio Salvo originalmente era todo un hotel. Sí. Después, no funcionó y se readaptó a viviendas, oficinas y otros usos. Pero es muy lindo el Palacio Barolo porque la estética está mucho más afinada, más lograda. Además, claro. Los porteños saben de vivir bien y de estilo y hacen las cosas con mucho gusto, con mucho cariño, así que es precioso, sí. Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, Beatriz, ¿tenemos alguna columna de espectáculos para compartir con la gente? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola estás? Jorge. Hola Beatriz. Muy bien. Sí, así es, vamos a comenzar con la cartelera de eventos en estos últimos minutos de este viernes. Este viernes frío, ¿eh? Frío, sí. Exacto. Bien de invierno. Y sí,
no queda otra. Bueno, quiero comentarles que Abel Pinto se va a estar presentando el próximo 1, 2 y 3 de agosto en el Sodre, en el Auditorio Nacional Adela Reta, en la sala Eduardo Fabini. Ajá. Va a estar celebrando los 30 años. Así que, bueno, las entradas en venta por Ticantel y esto es a las 21 horas. Bien. Luego pasamos a Canciones de la Resistencia 2. Sí. Esto es el jueves 6 de agosto, 21 horas, en el Teatro de Galpón. En el Teatro de Galpón. Y bueno, va a estar presente Julio Víctor González, más conocido como el Zucará, claro. junto a Eduardo Larruanois. Bien. Y las entradas en ventas por Red Tickets. Luego seguimos con la cartelera de agosto, porque bueno, van a estar presentes el 21 de agosto y el 23 de agosto Los Iracundos. Los Iracundos, legendario grupo. ¿Eh? Sí. Primero, el viernes 21 de agosto van a estar en el Teatro La Valleja, en Minas. Ajá. En el Teatro La Valleja. Y las entradas por Red Tickets. Y luego, el domingo 23 de agosto, en el Centro Cultural Bastión del Carmen. Esto es en Colonia, a las 19 horas. También las entradas por Red Tickets. Y luego de seguir con este tipo de espectáculos, quiero recordar que... eso después. Después. Sí, pues ya entramos en agosto. En agosto. Y luego voy a estar reiterando una invitación más local. ¿De qué? ¿Del día del mes De de julio? Villalba, de Villalba, claro, sí. Ah, la de Villalba, la más Pero importante. bueno, seguimos con agosto. Bien. Bueno, porque se viene la fecha, la Noche de la Nostalgia. Sí, 24 de agosto. 24 de agosto, también la Noche de los Recuerdos. Sí. Como es este espectáculo. Por supuesto que hay una infinidad de actividades y eventos, ¿no? Y bueno, mucha variedad entre eso, ¿no? Donde también sale mucha gente, por supuesto. Bueno, quiero compartirles que en la Noche de los Recuerdos va a estar presente Mariel Barbosa con banda en vivo el 24 de agosto a 22 horas. Y esto lo va a hacer en la calle Granaderos 3875 en el Salón My Father. Esto es a partir de las 22 horas. Bien. Las entradas por Red Tickets. Una noche de nostalgia especial para disfrutar y recordar en un ambiente familiar. Música en vivo a cargo de Mariel Barbosa y su banda. DJ Nico, que nos hará recordar los grandes éxitos retro de los años 80, 90 y 2000. Combinando lo mejor del pop, la música disco, el rock clásico y las inolvidables lentas. Así que este es uno de los tantos espectáculos de esa noche. Bien, perfecto. Bueno, para septiembre voy a recordar que Bandana se va a estar presentando en el Teatro de Verano el próximo 19 de septiembre, 21 horas. Y bueno, por supuesto que todas las entradas que ya han adquirido continúan con el mismo valor. Perfecto. O vigencia. Bien. También el jueves 20 de agosto en el MAM va a estar Ignacio Copani. Ah, Copani en el Sí, MAM. exacto. Mercado Agrícola. Sí, el Mercado Agrícola de Montevideo va a estar haciendo Juglarse la Vida, jueves 20 de agosto, 20 horas. Y la entrada libre. O sea, pero igual hay que reservar, ¿no? Hay que reservar, Por sí. supuesto. Exacto. Con mucha alegría anunciamos próxima presentación en Montevideo con mucho repertorio nuevo y con las canciones viejas que parecen hechas esta semana. Sí. La verdad que sí. Bueno, ahora sí vamos a recordar que, bueno, como ya dijo Villalba, va a estar haciendo su presentación del libro Por los tiempos de José Mujica, junto con Evelyn López y Lionel Bettinelli al piano. También va a haber un dúo de ópera. Un dúo de ópera, sí. Así que bueno, esto es en la librería Amazonas, el jueves 30 de julio, 18 horas, en Maldonado 1775 y Gaboto. Maldonado de Gaboto, perfecto. Así que jueves 30. El jueves 30. Va a haber que ir. Sí, va a haber que mí ir. no me perdona si no voy. Sí, sí. Voy a tener que ir seguro. Tal cual. Exactamente, así que vamos a estar por ahí presentes. Bueno, esto es todo por ahora.
por el momento, por la cartera de eventos, porque bueno, aún hay mucho más para poder compartir con todos ustedes. Muy bien. Ya al final quiero saludar porque mañana, sábado 25 de julio, es el cumpleaños de mi sobrina, Diana. Diana. Así que le quiero mandar un gran saludo, un beso para ella y a la familia. Sí, sí. Y yo le quería mandar un apretado abrazo a Gerardo Reyes, que perdió a su mamá hace muy poco, con muchos años, la mamá 98, pero no deja de ser una pérdida familiar. Uno no se acostumbra a las pérdidas, porque a esa edad, yo perdí a mi madre a los 100, y había que celebrar que vivió 100, pero uno llora la pérdida, ¿no? Sí, no es como en México, ¿no? No es como una cultura en México. Hay otras culturas que festejan, sí, claro, brindan, y nosotros lloramos, tomamos café. Sí. Y bueno, es una pérdida, una vida, sí, claro, pero 98 años, la verdad que rompió un récord, ¿no? Exacto, sí. Sí. Así que un apretado abrazo para él y toda su familia. Bien. También queremos saludar desde acá, desde la Noche del Búho, bueno, los nuevos campeones del mundo. España, viva España, la madre patria. Sí. Terminó el mundial, ya hay ganador, así que felicitamos a España, como así también al vicecampeón exactamente, Argentina, que anduvo cerca. Sí. Así que a todos ellos un apretado abrazo. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir. Un saludo para Laura, a la familia en general, también a Patricia Cayón, a sus tías Yali Estela y su prima Isabel. Y a toda la audiencia del Museo Támaro y de 970 Universal que nos escuchan y que vamos a compartir también este streaming con ellos. Sí, muy bien. Saludo a Miriam Puigros. A Miriam Puigros, que en breve la vamos a tener. Hablé con ella hace muy poquito, se está recuperando lo más bien. Bueno, Jorge, muchas gracias, como siempre. Un gusto. Beatriz, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar. Nos encontramos aquí en el Museo Támaro el próximo viernes. Y también por 970 Universal para ver y escuchar La Noche del Búho. Chau, gracias. Chau. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy o comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentadores, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La Noche del Búho. Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres con el viento, nada espera ni un momento, los vapores de la aduana, arriba gente.
asombra.